El sol de la mañana se filtraba a través de las copas de los robles del Parque Riverside, proyectando sombras moteadas sobre el manto a cuadros donde la familia Morrison había preparado su picnic. Era un sábado perfecto mediados de septiembre, el tipo de día en el que el calor del verano finalmente había desaparecido, dejando atrás un aire fresco con olor a agujas de pino y a otoño inminente. Los pájaros cantaban en las ramas, y a lo lejos, el sonido de los niños jugando en el parque creaba una sinfonía de inocente alegría. Hannah Morrison, de 7 años, sentada con las piernas cruzadas sobre la manta, acomodaba cuidadosamente vasos de plástico llenos de limonada mientras su madre, Claire, desempacaba sándwiches de una cesta de mimbre. El padre de Hannah, el agente Derek Morrison, estaba de pie cerca de la parrilla, volteando hamburguesas con soltura. Su camisa de franela y sus vaqueros, fuera de servicio, contrastaban marcadamente con el uniforme que solía usar. A su lado, tumbado bajo un rayo de sol, con la barbilla apoyada en sus enormes patas, estaba Thor, un pastor belga malinois con un pelaje liso color canela, ojos ambarinos y el porte inconfundible de un perro policía. Thor había sido compañero de Derek durante 5 años, uno de los mejores perros de patrulla del departamento, especializado en rastreo, detección de narcóticos y captura. Pero en casa, se transformaba en algo más amable, la sombra constante de Hannah, su protector, su mejor amigo. Allá donde Hannah iba, Thor la seguía, con sus inteligentes ojos siempre vigilantes, siempre atentos. «Hannah, no le des a Thor la corteza de tu sándwich», gritó Claire, sorprendiendo a su hija mientras se escabullía. «Está a dieta». «Pero mamá, a él le encantan», protestó Hannah, sus ojos marrones, tan parecidos a los de su padre, suplicando inocentemente. «Buen intento, niña», dijo Derek con una sonrisa, apuntándola con la espátula. «Tu mamá tiene ojos en la nuca». Hannah rió y se recostó en la manta, pero no pudo resistirse a deslizar una mano hasta la cabeza de Thor. La cola del perro golpeó 2 veces la hierba, en un silencioso reconocimiento a su cariño. El parque estaba moderadamente concurrido para una mañana de fin de semana. Había familias por doquier, algunas lanzando frisbees, otras empujando a sus hijos en columpios, algunas volando cometas de colores que bailaban contra el cielo azul. El aparcamiento se encontraba a unos 200 metros al este, y más allá del límite oeste del parque se extendía una densa extensión de bosque. El bosque Blackwood, como lo llamaban los lugareños, una reserva natural que se extendía kilómetros, entrecruzada por senderos y antiguos caminos forestales. A Claire siempre le había inquietado un poco la proximidad del parque a esos bosques. Demasiados lugares para esconderse. Había dicho una vez, aunque Derek le había asegurado que la zona era segura, estaba bien vigilada y no se habían reportado incidentes en años. Pero hoy, mientras Hannah comía rodajas de manzana y Thor dormitaba plácidamente, algo cambió en el aire. Fue sutil, la forma en que los pájaros se callaron de repente, la forma en que Thor arqueó las orejas hacia adelante, la forma en que una brisa fría pareció susurrar entre los árboles a pesar del silencio general. Hannah también lo sintió. Se detuvo a medio morder, ladeando la cabeza y dirigiendo la mirada hacia la línea de árboles, a unos 50 metros de distancia. Su expresión cambió, se volvió distante, confusa, como si oyera algo que nadie más podía oír. «Hannah», preguntó Claire al notar el cambio. «¿Qué te pasa, cariño?» Hannah no respondió de inmediato. Dejó su rebanada de manzana y se levantó lentamente, sin apartar la vista del bosque. Thor levantó la cabeza al instante. Su cuerpo pasó de relajado a alerta en un instante. El perro se puso de pie, olfateando el aire, adoptando una postura que Derek reconoció al instante, la alerta de un perro canino al percibir una amenaza. «Hannah, ¿qué pasa?», preguntó Derek, con la voz cada vez más aguda, mientras dejaba la espátula y se acercaba a su hija. Hannah dio un paso hacia el bosque, señalando con su pequeña mano los espacios oscuros entre los árboles. Al hablar, su voz era débil e insegura, con un matiz que le puso los pelos de punta a Derek. «Alguien me está llamando». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como escarcha. Claire palideció. «¿Qué? Hannah, ¿cómo que alguien te llama?» «Lo oigo», dijo Hannah, con una voz solladora. «Una niña. Pide ayuda. No para de pedir ayuda, ayuda, ayuda». El entrenamiento de Derek se activó al instante. Observó la línea de árboles, con los ojos entrecerrados y el cuerpo tenso. No había nadie visible. Ningún movimiento. Pero Thor estaba concentrado en algo. Todo el cuerpo del perro se había puesto rígido, con las orejas hacia adelante, y un rugido sordo comenzaba en lo profundo de su pecho. «Hannah, ven aquí»,
dijo Derek con firmeza, extendiendo la mano hacia su hija. Pero antes de que pudiera agarrarla, Hannah dio otro paso adelante, con la mano aún apuntando. «¿Tiene miedo?», susurró Hannah. «Tiene mucho miedo y no puede escapar». Thor entró en movimiento. El perro salió disparado como una bala, sus poderosas patas devorando la distancia entre la manta y la línea de árboles en segundos. Derek se llevó la mano al cinturón, la memoria muscular buscando un arma reglamentaria que no estaba allí porque estaba fuera de servicio. «Maldita sea», y gritó. «Thor, alto». Pero Thor no se detuvo. El perro se estrelló contra la maleza y desapareció en el bosque. Sus ladridos resonaron entre los árboles, agudos, urgentes, agresivos. Asterisco antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Significa mucho más de lo que crees. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja tu país en los comentarios para que podamos darte la bienvenida. La mente de Derek corría. Thor nunca desobedecía a órdenes. Nunca. A menos que hubiera detectado algo tan crítico que su entrenamiento prevaleciera sobre todo lo demás. «Quédate aquí», le gritó Derek a Claire, que ya corría hacia el bosque. «Llama al 911. Diles que el oficial Morrison necesita refuerzos inmediatos en Riverside Park. Hay una posible persona en peligro en el bosque Blackwood. Vete ya». Claire agarró a Hannah, acercándola a ella mientras la niña forcejeaba, sin dejar de señalar hacia los árboles. «Pero papá, la niña». «Derek», gritó Claire, con el teléfono ya en la mano y la voz entrecortada por el miedo. Pero Derek ya se había ido, abriéndose paso entre la maleza hacia las sombras del bosque de Blackwood, siguiendo el ladrido incesante de Thor. Las ramas le golpeaban la cara y los brazos mientras corría, sus botas golpeaban el suelo irregular. El bosque estaba más oscuro de lo que esperaba. El dosel bloqueaba la mayor parte de la luz solar, creando un mundo crepuscular de verde, marrón y sombras. «Thor», gritó. «Thor, reporta». Los ladridos se intensificaron, provenientes de algún lugar más adelante y a la izquierda. Derek cambió de dirección, con los pulmones ardiendo y el corazón latiendo con fuerza. Había corrido por este bosque antes, durante los ejercicios de entrenamiento, pero nunca así, nunca con esa sensación de malestar en el estómago de que algo terrible acechaba más allá del siguiente árbol. Irrumpió en un pequeño claro y se detuvo en seco. Thor se encontraba a unos 6 metros de distancia, con el cuerpo en posición protectora frente a un gran roble. Tenía el pelo erizado, los dientes al descubierto y sus ladridos se habían transformado en un gruñido feroz. Y allí, atada al tronco del roble con una cuerda tosca, estaba una niña. Parecía tener unos 9 o 10 años, con el pelo rubio enmarañado que le caía enredado alrededor de la cara sucia. Tenía las muñecas atadas al árbol sobre su cabeza, los tobillos atados juntos en la base. Le cubría la boca con cinta adhesiva, y sus grandes ojos azules, aterrorizados, miraban a Derek con desesperada esperanza. Su ropa, una camiseta morada descolorida y vaqueros, estaba rota y sucia, e incluso de lejos, Derek podía ver los moretones en sus brazos. «Dios mío», exhaló Derek, con el estómago revuelto. Sacó su teléfono, rezando por tener señal, y encontró una barra. Llamó de inmediato a la central. «Soy el oficial Derek Morrison, placa número 2847. Tengo un código Adam en Blackwood Forest, al este de Riverside Park. Una menor de edad, de unos 10 años, atada a un árbol. Viva, pero parece herida. Necesito todas las unidades disponibles, paramédicos y un equipo de rastreo canino. El sospechoso podría seguir en la zona». Recibido, oficial Morrison. Unidades en camino. Tiempo estimado de llegada, 4 minutos. 4 minutos. Pareció una eternidad. Derek guardó su teléfono en el bolsillo y se acercó a la chica lentamente, con las manos levantadas en un gesto no amenazante. «Hola, cariño, me llamo Derek. Soy policía. Estás a salvo, ¿vale? Voy a desatarte». Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas y asintió frenéticamente, emitiendo sonidos apagados tras la cinta. Thor cambió de posición, pero mantuvo la vista fija en el bosque circundante, como si buscara la amenaza que la había traído allí. Derek se arrodilló a su lado y con cuidado le quitó la cinta adhesiva de la boca. Ella jadeó, tomando aire, y entonces las palabras salieron desesperadas. «Está mirando, sigue aquí, iba a volver, dijo que volvería». «¿Quién?», preguntó Derek, desatando rápidamente las cuerdas que le sujetaban las muñecas. «¿Quién te hizo esto?». «No sé su nombre», sollozó la niña.
Me sacó del parque hace 2 días. Me ha tenido en una camioneta. A Derek se le heló la sangre. 2 días. Esta chica llevaba 2 días desaparecida, lo que significaba que había una alerta Amber activa, padres desesperados y un depredador que aún estaba lo suficientemente cerca como para estar vigilándola. En el momento en que se formó la idea, el comportamiento de Thor cambió. La cabeza del perro giró bruscamente hacia la derecha, quedando completamente inmóvil. Y entonces hizo algo que le paró el corazón a Derek. Gruñó, un sonido profundo y de advertencia, y dio 3 pasos deliberados hacia un espeso grupo de arbustos a unos 30 metros de distancia. Alguien estaba allí. El tiempo pareció ralentizarse. Las manos de Derek se congelaron en la cuerda que ataba los tobillos de la chica, con la mirada fija en Thor, interpretando el lenguaje corporal del perro con la fluidez de 5 años de compañerismo. Cada músculo del cuerpo de Thor estaba tenso, la cola estirada, la mirada fija en esos arbustos. No era la alerta de un perro curioso investigando una ardilla. Era la postura de un perro que había identificado una amenaza humana. «Quédate completamente quieta», le susurró Derek a la chica, con la voz apenas audible. Su mente repasaba rápidamente sus opciones. Estaba desarmado, salvo por su teléfono. Thor estaba entrenado para la captura, pero enviarlo tras un sospechoso potencialmente armado sin refuerzos era peligroso. La chica estaba parcialmente liberada, pero seguía vulnerable. Y quienquiera que estuviera entre esos arbustos había estado allí el tiempo suficiente para ver a Derek descubrir a su víctima. Derek tomó una decisión en una fracción de segundo. Alzó la voz, proyectando una confianza y una autoridad que no sentía del todo. Les presento al agente Derek Morrison del Departamento de Policía de Riverside. Sé que están entre los arbustos. Tenemos unidades caninas rodeando la zona. Tienen 5 segundos para presentarse antes de que suelte a mi perro. 5, 4, 3. Los arbustos explotaron con movimiento. Una figura apareció de repente, un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con ropa oscura y una gorra de béisbol calada. Salió corriendo de Derek, de Thor, adentrándose en el bosque. El instinto de Derek le gritaba que lo persiguiera, pero no podía dejar a la chica. No sola. No cuando seguía parcialmente atada y aterrorizada. «Thor, apresúrate», ordenó Derek con voz aguda y clara. Thor se lanzó como un misil. El pastor belga Malinois recorrió la distancia con zancadas potentes y devoradoras de terreno, con una concentración absoluta. El hombre miró hacia atrás, con el rostro desencajado por el pánico al ver a un perro policía entrenado de 40 kilos acortando distancia. Intentó virar a la izquierda, pero Thor se anticipó al movimiento, cortando el ángulo con precisión. El hombre agarró una rama gruesa del suelo y la agitó violentamente mientras Thor se acercaba. «Aléjate de mí», gritó. Pero Thor estaba entrenado para esto, lo había hecho docenas de veces. Esquivó el golpe con facilidad y se abalanzó sobre el brazo del hombre, apretando con fuerza controlada el antebrazo del sospechoso. El hombre gritó y cayó al suelo con fuerza, golpeando el suelo del bosque con un golpe sordo. La rama se le escapó de la mano y se escabulló. Thor mantuvo su agarre, gruñendo con fiereza, mientras su peso corporal inmovilizaba el brazo del hombre contra el suelo. «No te muevas», gritó Derek, corriendo hacia adelante sin perder de vista a la chica. «Thor, detente». El perro obedeció, manteniendo su agarre pero sin aumentar la presión, tal como le habían enseñado. El hombre se retorció, intentando liberarse el brazo, gritando blasfemias y amenazas. Pero Thor permaneció inmóvil, con sus ojos ámbar fijos en el sospechoso con una concentración inquebrantable. Derek los alcanzó en segundos. Sin esposas, tuvo que improvisar. Se quitó la camisa de franela, quedándose solo con una camiseta, y la usó para atar la mano libre del hombre a un árbol joven y robusto. «Tienes derecho a guardar silencio», comenzó Derek, con voz dura como el acero, recitando los derechos Miranda de memoria incluso con las manos temblando de adrenalina. El hombre le escupió. «No puedes probar nada. Solo estaba de excursión. Ese perro me atacó». «Ahórratelo», espetó Derek. «Estás vinculado a un secuestro y, como mínimo, a poner en peligro a un menor. El solo testimonio de esa chica te condenará a décadas de cárcel». El lejano aullido de las sirenas atravesó el bosque, llegaban refuerzos. Derek sintió una oleada de alivio tan intensa que casi le doblaron las rodillas. «Thor, suelta. Guardia». Thor soltó el brazo del hombre, pero se posicionó directamente sobre el sospechoso, con los dientes aún al descubierto, listo para volver a atacar ante cualquier señal de movimiento.
Derek corrió hacia la chica y se arrodilló a su lado. «¿Estás bien?», dijo con dulzura, mientras trabajaba con rapidez para liberarle los tobillos. «Llegó la ayuda. Vas a estar bien». Las cuerdas finalmente se soltaron y la niña se desplomó en los brazos de Derek, sollozando desconsoladamente. Él la sujetó con cuidado, consciente de sus heridas, y la llevó hacia el borde del claro justo cuando los primeros oficiales irrumpieron entre los árboles. 3 agentes de patrulla uniformados y 2 cuidadores caninos, con armas desenfundadas, moviéndose con precisión táctica. «Sospechoso asegurado a 20 metros al oeste», gritó Derek. «Necesito paramédicos ya». Una de las cuidadoras caninas, la agente Yasmin Chen, con quien Derek había trabajado durante años, fue la primera en llegar. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a la chica. «Dios mío. Está viva», dijo Derek. «Pero necesita atención médica. Y necesito que alguien tome la custodia formal de ese sospechoso antes de que Thor decida llevárselo a comer». Yasmin llamó por radio a los paramédicos mientras otro agente se movilizaba para asegurar al sospechoso. En cuestión de segundos, el claro del bosque se convirtió en un caos controlado. Los paramédicos llegaron con una camilla, tomaron con cuidado a la niña de los brazos de Derek y comenzaron la evaluación. Los fotógrafos de la policía documentaron la escena: la cuerda aún atada al árbol, la cinta adhesiva tirada, la tierra removida donde se había escondido el sospechoso. El detective Luis Ramírez, un investigador veterano de cabello canoso y mirada penetrante, llegó poco después. Echó un vistazo a la escena y silbó levemente. «Derek, ¿qué demonios pasó aquí?». Derek le dio un breve informe. La extraña afirmación de Hannah de haber oído a alguien pidiendo ayuda, la respuesta inmediata de Thor, el descubrimiento de la niña, la huida y la detención del sospechoso. Mientras hablaba, observó a los paramédicos atender a la niña, revisando sus signos vitales, envolviéndola en una manta térmica y hablándole con voz suave y tranquilizadora. «Dijo que la agarró de un parque infantil hace 2 días», añadió Derek. «Dijo que la tenía guardada en una camioneta». La expresión de Luis se ensombreció. «2 días. Eso coincide con la alerta Amber de Riley Patterson. Desapareció el martes por la tarde de la escuela primaria Oakmont. Los padres han estado como locos». Derek cerró los ojos brevemente. Riley tenía un nombre, una familia, una vida que algún monstruo había intentado robar. «¿Y su hija la oyó?», preguntó Luis con tono cauteloso. «¿A 50 metros? ¿A través del bosque?». Derek abrió los ojos. «No sé cómo explicarlo. Pero Hannah dijo que oyó a una chica pidiendo ayuda. Y tenía razón». Luis guardó silencio un momento y luego asintió lentamente. «Los niños a veces sienten cosas. O quizás fue solo una suerte increíble». Miró a Thor, que ahora estaba sentado tranquilamente junto a Derek, con la lengua fuera. «O quizás fueron los instintos de ese perro y tu entrenamiento dando sus frutos». «Los 3», dijo Derek en voz baja. El sospechoso, identificado como Raymond Kovac, de 37 años, con antecedentes que incluyen agresión y órdenes de alejamiento previas, fue sacado del bosque esposado, con la cara sangrando por el golpe y el brazo marcado por la mordedura de Thor. No dijo una palabra más, pues claramente había decidido contratar a un abogado, pero su silencio no importó. Las pruebas eran abrumadoras: el testimonio de Riley, la cuerda y la cinta adhesiva, la detención de Thor, lo más incriminatorio de todo, la furgoneta blanca que encontraron estacionada en un viejo camino forestal a 800 metros del bosque. Dentro de la camioneta, los investigadores descubrieron una pesadilla: mantas manchadas de tierra y lo que parecía ser sangre. Ropa de niños de varias tallas. Bridas, más cuerda, botellas de agua y barras de granola. Provisiones para mantener a alguien cautivo. Y lo más escalofriante de todo, un diario lleno de notas manuscritas que documentaban la vigilancia de múltiples parques infantiles, escuelas y parques, con descripciones de los niños y sus rutinas. Esta no era su primera vez, dijo el detective Ramírez con gravedad, de pie fuera de la camioneta, observando a los técnicos forenses fotografiar cada centímetro del interior. Riley Patterson fue solo el último. Tendremos que revisar cada entrada de ese diario y compararlo con casos de personas desaparecidas. Derek, de pie junto al contor pisándole los talones, sintió náuseas. ¿Cuántos? Es demasiado pronto para decirlo. Pero hay al menos 7 registros de vigilancia detallados en ese cuaderno. Vigilaba a 7 chicos diferentes. Luis hizo una pausa, con la mandíbula apretada. Si Thor no lo hubiera atrapado hoy. No terminó la frase. No le hacía falta. De vuelta en el parque, Claire mantuvo a Hannah cerca,
abrazándola con fuerza incluso mientras la policía le tomaba declaración. Hannah estaba confundida, asustada e insistía en que realmente había oído la voz. Una niña que pedía ayuda, gritando desde el bosque. Sé que parece una locura, le dijo Hannah a la gente que tomaba notas, con su vocecita seria. Pero la escuché de verdad. Estaba tan asustada que tuve que contárselo a alguien. Hiciste exactamente lo correcto, le aseguró la agente, una amable mujer llamada Beverly Walls. Podrías haberle salvado la vida a esa chica. Cuando Derek finalmente salió del bosque, con la camisa rota y sucia, y Thor trotando orgulloso a su lado, Hannah se soltó de su madre y corrió hacia ellos. Primero abrazó a Thor, hundiendo la cara en su pelaje. Buen chico, Thor. Eres un buen chico. La cola de Thor se movió y él lamió su cara suavemente, como para asegurarle que todo estaba bien ahora. Entonces Hannah se giró hacia su padre, y Derek la alzó en brazos a pesar de que ya era demasiado grande para él, abrazándola fuerte. Fuiste tan valiente, le susurró entre dientes. Tan valiente. ¿La encontraste? Preguntó Hannah. La chica que llamaba. La encontramos, confirmó Derek. Se llama Riley. Y estará bien gracias a ti. Hannah se apartó para mirarlo, escrutando su rostro con la mirada. ¿En serio? De verdad, dijo Derek con firmeza. Oíste algo que nadie más pudo oír. Y me lo dijiste. Y eso lo cambió todo. Claire se unió a ellos, envolviendo con sus brazos a Derek y Hannah, y por un largo momento, la familia Morrison simplemente se abrazó, sintiendo el peso de lo que casi había sucedido y el milagro de lo que realmente sucedió. Más tarde esa noche, después de que el caos inicial se hubiera calmado y Riley Patterson se hubiera reunido con sus padres sollozantes en el hospital, Derek se sentó en la sala de reuniones de la estación de policía con su capitana, Margaret Hayes, una mujer dura y sensata de unos 50 años que había pasado por más de lo que la mayoría de los oficiales pasarían jamás. «¡Qué día más infernal, Morrison!», dijo ella, poniéndole una taza de café delante. «¡Qué día más infernal!», coincidió Derek, envolviendo sus manos alrededor de la taza tibia. «Thor recibirá una condecoración», dijo Margaret. «Y tú también. Lo que hiciste hoy, seguir el instinto de tu hija, confiar en tu perro canino, abatir a un depredador con tus propias manos, es el tipo de trabajo policial que necesitamos». Solo respondía a lo que me dijo Hannah, dijo Derek. Ella es la verdadera heroína. Margaret sonrió. Los niños tienen buen instinto. De adultos, pasamos tanto tiempo intentando racionalizarlo todo que nos olvidamos de escuchar nuestro instinto. Hizo una pausa. A propósito, ¿cómo explicas lo que Hannah oyó? Porque leí el informe del agente Walls. Tu hija dijo que oyó una voz pidiendo ayuda a 50 metros de distancia, a través de un denso bosque. Derek negó con la cabeza. No lo sé, capitán. Quizás era el sonido del viento. Quizás Riley estaba llamando justo en el momento justo. O quizás... Se detuvo, sin saber cómo terminar. Quizás los niños son más perceptivos de lo que creemos, terminó Margaret por él. O quizás tu hija tiene el mismo instinto protector que tú y... Presentía que algo andaba mal aunque no pudiera expresarlo. Derek lo pensó. Hannah era una niña sensible, siempre lo había sido. Captaba emociones, tensión, cosas no dichas. Quizás había visto algo inconscientemente, algún movimiento entre los árboles, alguna sombra que no pertenecía a su entorno, y su cerebro lo había interpretado como una voz. O tal vez, a veces, los milagros simplemente ocurrieron. De cualquier manera, dijo Margaret, poniéndose de pie, esa chica está viva esta noche porque tu familia estaba atenta. Descansa un poco, Morrison. Y dale un filete a ese perro. Derek sonrió levemente. Ya lo estoy planeando. Esa noche, en casa, después de que Hannah fuera acostada en la cama con Thor acostado protectoramente en el suelo a su lado, Derek y Claire se sentaron en el porche trasero, mirando las estrellas emerger en el cielo que oscurecía. ¿De verdad crees que escuchó algo?, preguntó Claire en voz baja. Derek guardó silencio un buen rato. Creo que Thor oyó algo, o lo olió, que lo puso en alerta. Y creo que Hannah captó su tensión y la interpretó a su manera. Pero lo dijo antes de que Thor reaccionara, señaló Claire. Señaló el bosque y dijo que alguien la llamaba antes de que Thor siquiera se levantara. Derek no tenía respuesta para eso. Había repasado el momento cientos de veces, y Claire tenía razón. Hannah había reaccionado primero. Thor había respondido a la reacción de Hannah. No lo sé, admitió finalmente. Pero agradezco que lo hiciera. Claire se acercó y le tomó la mano. Yo también. La historia acaparó titulares en 24 horas.
La intuición de una niña de 7 años y un perro policía salvan a una niña secuestrada, decía el periódico matutino. Los equipos de noticias acudieron a Riverside solicitando entrevistas con la familia Morrison, pero Derek y Claire se negaron rotundamente, queriendo proteger a Hannah del circo mediático. Pero la historia cobró vida propia. Los padres de Riley Patterson hablaron en una conferencia de prensa, con la voz cargada de emoción, al agradecer a la familia Morrison, y especialmente a Thor, por traer a su hija a casa. «Ese perro es un héroe», dijo el padre de Riley, abrazando a su esposa. «Y a esa niña que escuchó el grito de auxilio de mi hija, nunca podremos agradecerles lo suficiente». Riley se recuperaba en el hospital. Físicamente, tenía lesiones superficiales, quemaduras por cuerdas en las muñecas y los tobillos, moretones por estar sujeta, deshidratación y agotamiento. Pero el trauma psicológico tardaría más en sanar. Los psicólogos infantiles ya estaban trabajando con ella, ayudándola a procesar lo sucedido y a emprender el largo camino hacia la seguridad. La investigación del detective Ramírez sobre el diario de Raymond Kovac reveló patrones inquietantes. 3 de los 7 niños que vigilaba habían sido reportados como desaparecidos en los últimos 18 meses, casos que se habían estancado, sin pistas ni sospechosos. Ahora, con Kovac bajo custodia y su camioneta siendo analizada a fondo, existía la esperanza de que esos casos finalmente se resolvieran. «Estamos trayendo perros rastreadores de cadáveres», le dijo Luis a Derek durante una reunión de seguimiento en la comisaría. «El diario menciona una cabaña. Creemos que podría estar en algún lugar del bosque estatal. Si hay víctimas, tenemos que encontrarlas». A Derek se le revolvió el estómago. «¿Crees que Riley no fue el primero?» «Sé que no», dijo Luis con tristeza. «Sus padres son los afortunados. Algunas familias pueden finalmente cerrar el capítulo, pero no es el tipo de cierre que nadie desea». El peso de esa realidad se cernió sobre Derek como una pesada manta. Había salvado a un niño. ¿Pero cuántos no se habían salvado? ¿Cuántos nunca habían tenido la oportunidad de ser encontrados? «Oye», dijo Luis, suavizando el tono. «No te hagas eso. No puedes salvar a todos. Pero salvaste a Riley. Eso importa». Derek asintió, aunque la culpa persistía. Una semana después del rescate, la familia Patterson solicitó reunirse con los Morrison en persona. Derek y Claire accedieron y acordaron reunirse en un lugar neutral. Una sala privada en el centro comunitario, lejos de periodistas y cámaras. Cuando llegaron, Riley estaba allí con sus padres. Parecía más pequeña de lo que Derek recordaba. Su cabello rubio, ahora limpio y recogido en una coleta pulcra, aún tenía ojeras en sus ojos azules, pero también algo más: resiliencia. Llevaba un vestido amarillo brillante y aferraba a un perro de peluche, un pastor alemán, notó Derek con una punzada. Hannah estaba cerca de su padre, repentinamente tímida ante la presencia de la niña a la que había ayudado a salvar. Thor se sentó tranquilamente al lado de Derek, con una presencia firme y tranquilizadora. La madre de Riley, Amanda, se acercó primero, con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo con la voz entrecortada. «Gracias por traernos de vuelta a nuestro bebé». Claire la abrazó, y las dos mujeres se abrazaron, llorando suavemente. El padre de Riley, Marcus, estrechó la mano de Derek con firmeza. «No tengo palabras», dijo simplemente. «Pero gracias». Entonces Riley dio un paso adelante. Miró a Hannah y, por un instante, las dos chicas se quedaron mirándose fijamente, una que había oído un grito de auxilio y la otra que había gritado. Finalmente, Riley habló, con voz baja pero clara. «¿De verdad fuiste tú quien me oyó?» Hannah sintió. «Te oí pedir ayuda. Y le dije a mi papá que Thor fue a buscarte». Los ojos de Riley se llenaron de lágrimas. Estaba llamando. En mi cabeza. No dejaba de pensar. Que alguien me ayude, que alguien me encuentre. «¿Y me oíste?» La habitación quedó en silencio. Amanda se llevó la mano a la boca. Derek intercambió una mirada con Claire. Ambos sintieron el peso de las palabras de Riley. «No sé cómo funciona», dijo Hannah con seriedad. «Pero te escuché. Y me alegra mucho que ya estés bien». Riley dio un paso adelante y abrazó a Hannah con fuerza. Las dos chicas se abrazaron, y no quedó ni un solo ojo seco en la habitación. Entonces Riley se volvió hacia Thor. Se acercó al despacio y con cautela, y le extendió la mano. «¿Puedo acariciarlo?» «Le encantaría», dijo Derek suavemente. Riley acarició suavemente la cabeza de Thor, y el perro se inclinó ante su tacto, meneando la cola. «Gracias por salvarme», le susurró. «Eres el mejor perro del mundo». Thor le lamió la mano y Riley sonrió. Una sonrisa real y genuina que transformó su rostro.
Con el paso de las semanas, la vida volvió poco a poco a la normalidad para la familia Morrison. Derek regresó a sus turnos de patrulla, con Thor a su lado como siempre. Claire regresó a su trabajo como consejera escolar. Y Hannah volvió a la escuela, aunque se convirtió en una especie de celebridad menor entre sus compañeros. Pero algo había cambiado en Hannah. Ahora era más tranquila, más reflexiva. Pasaba horas sentada con Thor, leyéndole, hablando con él de cosas que no compartiría con sus padres. Y a veces, Derek la sorprendía con la mirada perdida, como si escuchara algo que solo ella podía oír. Una noche, mientras Derek la arropaba, Hannah le hizo una pregunta que claramente le rondaba la cabeza. «Papá, ¿por qué oí a Riley cuando nadie más lo hizo?» Derek se sentó en el borde de su cama, eligiendo sus palabras con cuidado. «No lo sé, cariño. Quizás tengas un don especial para notar cosas que a otros se les escapan. O quizás tú y Riley estaban conectados de alguna manera, y ella necesitaba que la escucharas específicamente. ¿Crees que volverá a suceder?», preguntó Hannah. «No lo sé», admitió Derek. «Pero si sucede, sé que harás lo correcto. Igual que hiciste antes». Hannah asintió lentamente y luego miró a Thor, que estaba acurrucado en su sitio habitual junto a su cama. «Thor también lo sabía, ¿verdad?» «Sí», confirmó Derek. «Siempre sabe cuando alguien necesita ayuda». «Bien», dijo Hannah, acurrucándose aún más entre sus mantas. «Porque formamos un buen equipo». Derek la besó en la frente. «El mejor equipo». 3 meses después del rescate, el caso contra Raymond Kovacs se había consolidado como un proceso judicial sólido. El diario, la camioneta, el testimonio de Riley y las pruebas forenses habían construido un caso tan sólido que el abogado de Kovacs le recomendó que aceptara un acuerdo con la fiscalía. A cambio de revelar la ubicación de sus otras víctimas, recibiría cadena perpetua sin libertad condicional en lugar de la pena de muerte. Kovacs aceptó el trato, y durante las semanas siguientes, guió a los investigadores a 3 lugares, 2 fosas poco profundas en el bosque estatal y un pozo abandonado en una propiedad privada. Finalmente se encontraron 3 niños desaparecidos. 3 familias recibieron el cierre que tanto necesitaban, aunque llegó con una desastrosa conclusión. La noticia impactó profundamente a Derek. Sabía intelectualmente que había otras víctimas, pero ver sus rostros en las noticias, escuchar el dolor de sus padres, lo hizo visceral. Se encontró abrazando a Hannah con más fuerza, observándola con más atención, inmensamente agradecido de que hubieran encontrado a Riley Patterson a tiempo. La comunidad se unió para apoyar a las familias afectadas, organizando vigilias y recaudando fondos. Y a pesar de todo, el papel de Thor en el rescate se convirtió en un símbolo de esperanza, prueba de que incluso en las situaciones más difíciles, el bien puede prevalecer. El Departamento de Policía celebró una ceremonia formal de reconocimiento en noviembre. El ayuntamiento estaba repleto de miembros de la comunidad, periodistas y agentes de policía de departamentos vecinos. Derek vestía su uniforme de gala, con Thor sentado a su lado en perfecta posición de firmes, mientras el jefe de policía les entregaba a ambos medallas al valor. El oficial Morrison y el perro Thor ejemplifican lo mejor de las fuerzas del orden, dijo el jefe al micrófono. Su rapidez de reacción, valentía y dedicación inquebrantable no solo salvaron una vida, sino que potencialmente evitaron futuras tragedias. Nos enorgullece que sirvan a nuestra comunidad. El público estalló en aplausos. Pero lo que Derek más recordaría no fue la medalla ni la ceremonia, sino el momento posterior, cuando Riley Patterson subió al escenario de la mano de su madre. Había solicitado estar presente para decir algo públicamente. Amanda la ayudó a acercarse al micrófono, ajustándolo a la altura de Riley. La chica miró a la multitud, con sus pequeñas manos agarrando un papel con notas que había escrito. «Me llamo Riley Patterson», empezó con voz temblorosa pero decidida. «Hace 3 meses, un hombre malvado me secuestró. Me mantuvo en el bosque y tenía mucho miedo. Pensé que nadie me encontraría». Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. Amanda le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Pero entonces llegaron el oficial Morrison y Thor. Y antes de eso, Hannah me oyó pedir ayuda, aunque estaba muy lejos y solo lo hacía mentalmente. Riley miró directamente a Hannah, sentada en primera fila con Claire. «No sé cómo me oíste, pero lo hiciste. Y se lo dijiste a tu padre». Y Thor vino corriendo. Y me salvaron. Ahora las lágrimas corrían por el rostro de Riley, y no había un solo ojo seco en el edificio. «Así que quería darles las gracias», continuó Riley. «Gracias a Hannah por escuchar. Gracias al oficial Morrison por creerle. Y gracias a Thor por ser el perro más valiente y mejor del mundo.
Se apartó del micrófono y caminó directamente hacia Thor. El perro, aún firme, esperó pacientemente mientras Riley le rodeaba el cuello con los brazos. «Te amo», susurró contra su pelaje. La cola de Thor se movió suavemente y él lamió su mejilla con infinita ternura. Al llegar el invierno a Riverside, tanto la familia Morrison como la familia Patterson se sintieron transformadas para siempre por lo sucedido. Riley continuó con la terapia y poco a poco comenzó a recuperar fragmentos de su infancia. Regresó a la escuela, se reincorporó a su equipo de fútbol y durmió toda la noche sin pesadillas. Los Patterson adoptaron un perro propio, un pastor alemán rescatado al que llamaron Hero, que se convirtió en el compañero constante de Riley y la ayudó a sentirse segura nuevamente. Hannah y Riley se hicieron amigas, reuniéndose regularmente para jugar, siempre con Thor y Hero. Las dos niñas tenían un vínculo que nadie más entendía del todo, una conexión forjada en la crisis y fortalecida por el trauma compartido y la sanación. Una tarde de diciembre, las dos familias se reunieron en el Parque Riverside para un picnic invernal, una decisión deliberada para recuperar el lugar donde todo había comenzado. La nieve cubría el suelo, y el bosque más allá del claro lucía apacible, casi mágico bajo su manto blanco. Hannah y Riley construyeron un muñeco de nieve mientras Thor y Hero jugaban cerca, con los dos perros correteando por la nieve con alegría y desenfreno. Los adultos se sentaron alrededor de un calentador portátil, tomando chocolate caliente y viendo a sus hijas reír y jugar. «Nunca pensé que podríamos volver aquí», dijo Amanda en voz baja, con la mirada fija en Riley. «Pero verla jugar, saber que está a salvo, es como recuperar algo robado». «Eso es exactamente», asintió Claire. «Recuperar el espacio. Recuperar la alegría». Derek observó a Thor, quien había hecho una pausa en su juego para observar la línea de árboles. Las viejas costumbres se resistían a desaparecer. Pero después de un momento, satisfecho de que todo estaba bien, el perro volvió a retozar con Hero. «¿Alguna vez te preguntaste?», preguntó Marcus de repente. «¿Qué oyó Hannah? ¿Cómo lo supo?». Los adultos guardaron silencio un momento. Llevaban meses dándole vueltas a esta pregunta, incapaces de explicarla o comprenderla por completo. «He dejado de intentar entenderlo», dijo Derek finalmente. «Hay cosas que no tienen una explicación clara. Quizás fue intuición. Quizás fue coincidencia. Quizás fue algo más. Pero fuera lo que fuese, unió a nuestras familias y salvó la vida de Riley. Eso es todo lo que importa». «De acuerdo», dijo Marcus, levantando su taza de chocolate. «Por milagros inexplicables». Todos chocaron sus tazas y, por un momento, el peso de lo que habían pasado se sintió un poco más liviano. Pasaron los años, como siempre. Hannah se convirtió en una adolescente reflexiva y compasiva, con fama de ser una oyente excepcional, alguien a quien sus amigos recurrían cuando necesitaban ser escuchados, realmente escuchados. Nunca perdió esa sensibilidad que le había permitido escuchar el grito de auxilio de Riley, aunque aprendió a canalizarla a través del voluntariado con líneas telefónicas de crisis y la terapia entre iguales en la escuela. Riley se convirtió en una joven resiliente y llena de energía que abogó con fervor por la seguridad infantil y la concienciación sobre las personas desaparecidas. Habló en escuelas y eventos comunitarios. Su historia fue un testimonio de supervivencia y del poder de no perder la esperanza. Hero, su pastor alemán, la acompañaba a todas partes, un recordatorio viviente de que el bien había triunfado sobre el mal. Thor se retiró del servicio policial activo a los 9 años, y sus años de servicio se celebraron con una ceremonia casi tan grandiosa como su reconocimiento. Pasó sus años dorados como fiel compañero de Hannah, contento de dormir en lugares soleados y aceptar que le rascaran las orejas sin parar. Cuando falleció en paz a los 12 años, Hannah lo abrazó y le susurró: «Gracias por todo. Fuiste el mejor amigo que he tenido». Lo enterraron en el patio trasero, bajo un roble, con una placa de granito que decía: Thor héroe, compañero, amigo. Salvaste más que vidas. Salvaste la esperanza. 10 años después del rescate, en una fresca mañana de otoño que recordaba inquietantemente a aquel fatídico día, Hannah, que ahora tenía 17 años, visitó Riverside Park con un pequeño equipo de filmación de su instituto. Estaba creando un documental sobre el incidente para su proyecto de fin de carrera, con el deseo de capturar la historia mientras aún estuviera fresca en los recuerdos. Riley también llegó, ya con 19 años y de vuelta de la universidad para pasar el fin de semana. Las dos jóvenes se quedaron en la linde del bosque, contemplando los árboles que una vez ocultaron tanta oscuridad, pero que también fueron escenario de un milagro. «¿Todavía piensas en ello?», preguntó el estudiante entrevistador.
Todos los días, dijo Riley con sinceridad. Pero ya no de forma aterradora. Pienso en cómo Hannah me oyó cuando nadie más pudo. Cómo Thor corrió hacia ese bosque sin dudarlo. Cómo el oficial Morrison creyó a su hija y confió en su perro. Y pienso, añadió Hannah, en cómo todos estamos conectados de maneras que no entendemos. Como a veces, si simplemente escuchamos de verdad, podemos oír a quienes más nos necesitan. Riley extendió la mano y tomó la de Hannah. ¿Me oíste?, dijo simplemente. Y eso lo cambió todo. El entrevistador hizo una última pregunta. ¿Qué quieres que la gente aprenda de tu historia? Hannah y Riley intercambiaron una mirada, una vida de entendimiento mutuo que se extendió entre ellos. Entonces Riley habló con voz clara y firme. Que los héroes vienen en todas las formas. A veces llevan insignias. A veces tienen 4 patas y cola. Y a veces, son niñas de 7 años que se niegan a ignorar una voz que pide ayuda. Hannah sonrió. Y que incluso en el bosque más oscuro, si sigues llamando, alguien te oirá. Siempre habrá alguien que te escuche, repitió Riley. La cámara siguió grabando mientras las dos jóvenes caminaban de regreso al parque, con el sol de otoño calentando sus rostros y el bosque detrás de ellas tranquilo y en paz. Porque la oscuridad había sido derrotada. Y la luz había ganado.